El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 4, del 1 al 4. No sabemos de qué manera se puede extender el reino de Dios a través de nuestro actuar. Por eso no dejes de enseñar a otros de Jesús y confía en que el Señor da el resultado. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a ese espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Segundo día de ayuno. Gloria a Dios. Ya pasaste el primero, viviste el primero como una gran experiencia. Ahora prepárate para vivir el segundo día de ayuno. Puede ser que sean 7. Pero lo importante es el día a día, la oración de cada día. Yo te invito a persistir, yo te invito a perseverar. Yo te invito a que hoy ores más que el día de ayer, leas más la Biblia que el día de ayer y cada día tu corazón se acerque más a Dios. Recuerda que tienes nuestra compañía, que estamos orando a las 5 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche. Que estamos impartiendo un espectacular seminario en el que nos podemos aprender muchas cosas de nuestro diario vivir. Nosotros, a la par del ayuno, estamos hablando de lo que significa una vida santa. Vivir la santidad de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa, a una vida apartada. No hay excepción alguna a este llamado. Ahora, no es un llamado dirigido únicamente a los pastores, a los misioneros o a unos cuantos maestros de la escuela. Todos los creyentes, ricos, pobres, cultos, incultos, influyentes, desconocidos, todos somos llamados a ser santos. Miren, la Biblia dice que este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Y porque Dios es santo, exige que nosotros también seamos santos. Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. O sea, ¿qué hacen? Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. O sea que si a usted la cultura cristiana que lo rodea es de ciertas personas que son más o menos santas, entonces usted dice, pues yo no estoy tan mal y empiezo a compararme con otros. Pero es que si yo voy al versículo que estamos leyendo, Dios no nos llamó a ser como los que nos rodean.
Él nos llamó a ser como Él. Y la santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Y así lo usa la Escritura. Mire, la palabra santidad describe tanto la majestad de Dios como la pureza y la perfección de su naturaleza. La santidad es uno de los atributos divinos. Es decir, que la santidad constituye parte esencial de la naturaleza de Dios. Es tan necesaria como su misma existencia. La santidad de Dios, por lo tanto, significa que está perfectamente libre de todo mal. Así lo decimos nosotros de una prenda de vestir que está limpia cuando está libre de manchas, o que el oro es puro cuando ha sido refinado y se le ha quitado toda escoria. Asimismo, nosotros podemos pensar en la santidad de Dios como la ausencia total de maldad. Así lo dijo Juan en 1 de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La luz y las tinieblas, cuando se les menciona de esta manera en las Escrituras, tienen una connotación moral. Porque mire, Juan nos está diciendo que Dios es completamente libre de todo mal moral y que Él mismo constituye la esencia de la pureza moral. O sea que la santidad de Dios incluye también su perfecta conformidad con su propio carácter divino. Todos los pensamientos, las acciones de Dios tienen consecuencia de su carácter santo. En la medida en que usted y yo vayamos avanzando en este tema, vamos a aprender mucho. ¿Para qué sirve la santidad y por qué los cristianos debemos hablar de ella? Es muy importante. Mire, la santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad, porque si Dios es santo, podemos confiar en que sus acciones para con nosotros han de ser siempre perfectas y justas, y que a medida que usted y yo nos sentimos tentados a cuestionar las acciones de Dios y a quejarnos de que Él nos trata injustamente, podríamos asimilar entonces que esa es una mentira del diablo. La misma que utilizó en el jardín del Edén, cuando Él le dijo a Eva, Dios no es tan bueno, Dios los está tratando a ustedes injustamente. Y usted sabe que desde el punto de vista de la Biblia, eso es imposible. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de Dios. Porque Dios no es injusto ni malo. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje que tanto repetimos donde dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien? ¿De qué está hablando? De que un Dios bueno, cuando piensa, piensa bien. Ahora, no es lo que nosotros hemos entendido. Hay gente que dice que cuando la Biblia nos menciona a Dios teniendo pensamientos de bien y no de mal, la gente dice, no, sí ve, es que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Sí, pero tenga en cuenta esto. Muchas veces lo mejor de un padre hacia un hijo es una disciplina. Entonces no piense que el versículo dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de bien. O sea que Dios siempre está pensando en dar. No. Dios tiene pensamientos que nos quieren hacer bien. Y esos pensamientos de un Dios santo y de un Dios bueno son pensamientos que quieren para nosotros lo mejor. Y a veces lo mejor será quitarnos cosas. O sea que ojo con la Biblia, que la Biblia no se puede coger tan rápido. Mire este pasaje tan hermoso que me encontré en Job 34, versículos 18 y 19, que explican lo que les estoy diciendo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, que no respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. ¡Qué belleza! Quiero decirle que estamos en las manos de aquel que, como es un Dios santo, cuando Él trata con las personas, Él no hace acepción con ellas. Él no respeta a uno más que a otro, porque todos son obra de sus manos. Una de las formas en que hemos de alabar a Dios, precisamente usted y yo, es reconociendo su santidad. Según la visión que tuvo Juan del cielo, que se describe por allá en Apocalipsis capítulo 4, mire que los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios jamás cesan de exclamar, Apocalipsis 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
el que ha de venir. Los serafines en la visión de Isaías sobre la gloria de Dios también expresaron esta triple atribución de la santidad de Dios en Isaías 6:3. Cuando Moisés elevó una plegaria de alabanza a Dios por la liberación de los israelitas frente al ejército de Faraón en Éxodo 15:11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? O sea que en las Escrituras con frecuencia se nombra a Dios como santo, como el Santo de Israel. Y la palabra santo se usa con más frecuencia delante del nombre de Dios que todos los demás atributos. ¿Por qué? Porque la santidad es la corona de Dios. La Biblia habla de un Dios omnipotente, con un poder infinito, de un Dios omnisciente, con un conocimiento perfecto y completo de todas las cosas, de un Dios omnipresente que tiene la facultad de estar en todas partes, pero sin santidad absoluta. Un ser de esa naturaleza no podía ser descrito como Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es la perfección de todos los demás atributos divinos. Su poder es poder, ¿sabe por qué? Porque es un poder santo. Su misericordia es misericordia, ¿sabe por qué? Porque su misericordia es santa, porque su sabiduría es santa. En su santidad, más que ningún otro atributo, la que hace digno a nuestro Dios de suprema alabanza. Por eso, insisto, Dios exige más que el reconocimiento de su santidad. Nos está diciendo en el pasaje que estamos leyendo hoy de Primera de Pedro: sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué el tema de la santidad es tan difícil de abordar entre los cristianos? Porque a veces nosotros tenemos nuestra propia medida. Ya les dije, a veces uno oye a la gente decir: no, pues es que el único santo es Dios, nosotros no somos perfectos, nosotros cometemos errores. Entonces, por eso usted encuentra muchas veces el hablar, la jerga cristiana. Uno a veces todo el tiempo está tratando de justificar ante Dios sus acciones, porque sabemos que estamos haciendo mal. Y déjeme le explico esto en otras palabras. Dios no acepta excusa alguna ante el pecado del hombre. Hay gente que dice: es que yo soy así. O hay gente que dice: no, es que en esta parte de mi vida todavía estoy aprendiendo. No. La santidad de Dios no admite la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal. Haríamos bien los creyentes, aun cuando somos justificados únicamente por el mérito de Cristo y su justicia, en considerar atentamente las palabras cuando el escritor de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 14 dice: procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Dios es santo y Él nunca nos va a tentar a pecar. Dice la Biblia muy claro en Santiago 1:13: cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Probablemente a nadie se le va a ocurrir pensar que Dios se ocupa activamente en hacernos pecar, pero podemos pensar que nos ha colocado en una situación en la que no tenemos elección, porque este mundo es pecador, porque todo el mundo hace mal. Les voy a poner un ejemplo más. El rey Saúl sintió algo parecido cuando encaró su primera gran guerra contra los filisteos en 1 Samuel 13. Antes de entrar en batalla, Saúl debía esperar durante 7 días a que llegara Samuel, el profeta. ¿Y a qué tenía que venir? A ofrecer el holocausto, a implorar el favor del Señor. Saúl esperó a Samuel los 7 días, pero cuando no apareció, se comenzó a preocupar y resolvió él mismo ofrecer el holocausto. A él le pareció que no había alternativa. El pueblo que estaba con Saúl tenía miedo y había comenzado a desertar. Los filisteos se preparaban para la batalla. Samuel ya tenía que haber llegado. ¿Había que hacer algo? Dios lo había colocado en una situación en la que él no podía elegir otra cosa. Eso parecía.
Y todo se dio como para que él tomara el mando, para que él tomara una decisión. Pero mire lo que hizo. Él fue y como todo esto se presentó, el profeta no llega, el pueblo se le desertaba, el enemigo se le venía encima, pero él sabía que Dios no le permitía hacer el sacrificio y lo hizo. ¿Y qué le pasó? Por haber desobedecido, eso específicamente que él sabía que no lo podía hacer. Mire que 1 Samuel 13, del 13 al 14, dice que ese día Saúl perdió el reino. Ojo pues, porque hay gente que dice, pero es que ¿cómo pretende Dios que vivamos en una vida santa si estamos en un mundo pecador? Y mire, yo vivo rodeado de todo esto. Otra vez, el nivel que Dios exige de nosotros es que vivamos apartados del pecado. Mas por haber desobedecido la expresa voluntad de Dios, Saúl perdió el reino. ¿Qué nos pasa? Pensamos a veces que no nos queda otro remedio que mentir en ciertas situaciones, que hacer cosas deshonestas. Cuando usted y yo razonamos así, en realidad lo que estamos diciendo es que Dios nos está tentando a pecar, que Dios nos colocó en una posición, en una situación en la que no tenemos alternativa. La Biblia dice claramente que toda persona está sujeto a la autoridad de otros. Y hay personas que hacen esa tarea bien, otros no. Los que cumplen funciones de estar bajo el mando de otros, a menudo, ¿qué hacen? Presionan a los que están bajo sus órdenes a que cometan actos deshonestos que van en contra de la ética, de la palabra de Dios. Todo esto pasa en un mundo donde por querer ganar, por querer hacer, nos dejamos presionar. Por cuanto Dios es santo, Él aborrece el pecado. Y la palabra aborrece es tan fuerte que no nos gusta usarla. Cuando uno normalmente reprende a sus hijos, no nos gusta que ellos nos dicen, es que yo odio a tal persona. Mas cuando se trata de la actitud hacia el pecado, solo una palabra tan fuerte como esta transmite adecuadamente el concepto refiriéndose a los diversos pecados de Israel. Zacarías 8 dice, porque todas estas son cosas que yo aborrezco. El odio o aborrecimiento es una emoción legítima cuando se refiere exclusivamente al pecado. De hecho, cuanto más santo se vuelve un hijo de Dios, más aborrece el pecado. David lo dijo en el Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Ahora bien, si esto es cierto en cuanto a un hombre, ¿cuánto más con respecto a Dios? O sea que un cristiano y un hijo de Dios, al ir adquiriendo mayor santidad, va aumentando su aborrecimiento al pecado. Y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Con frecuencia decimos que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esta es una bendita verdad. Pero con frecuencia recitamos rápidamente la primera parte para llegar a la segunda. Y no podemos eludir el hecho de que Dios aborrece nuestro pecado. O sea, que no tome livianamente el tema de sus pecados porque han sido justificados. No, Dios los aborrece. Por consiguiente, cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Él aborrece nuestros pensamientos lujuriosos. Él aborrece nuestro orgullo. Él aborrece nuestros celos. Él aborrece esa vida de miedo, de inseguridad en la que nos mantenemos. Así que llamemos las cosas por su nombre y vamos a entender mucho mejor los planes y los propósitos de Dios. Tenemos que cultivar en nuestro propio corazón ese mismo aborrecimiento que Dios tiene hacia el pecado. El aborrecimiento del pecado como tal, no simplemente como algo que nos molesta
o nos vence, sino algo que desagrada y que desagrada a Dios. Y esa es la base de toda la santidad verdadera. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar del hijo pródigo cuando dice, he pecado contra el cielo? Lo mismo fue cuando cuando la mujer tienta a José, José le responde estas palabras en el capítulo 39, verso 9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¡Qué belleza! ¿Sí ven, mi querida familia? ¿Cómo tenemos que aprender? Y yo quisiera, por favor, no saque juicios todavía. No diga, uy, qué tema tan difícil. No, nos las están poniendo muy alta. ¿Cómo así que Dios nos exige santidad total y que no cometamos pecados? No saque conclusiones todavía. Solamente déjeme avanzar en esta temática. Al final, usted quiero que saque una conclusión. Antes no. Antes solamente escuche la voz de Dios. Escuche la palabra del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo quiero rogarte en este día. Yo quiero rogarte en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas por el Espíritu Santo entender esta gran verdad. Señor, que no vivamos de excusas y que más bien entremos en la sintonía de la palabra de Dios, de que uno con el pecado no convive y que al pecado hay que llamarlo pecado grande, pequeño, porque no existe delante de Dios ese término. Y permítenos entender que lo que realmente tú esperas de nosotros es que seamos santos como tú eres santo. Que la gran medida la has puesto tú. Y que tú, al ser un Dios bueno, santo, podemos estar plenamente confiados y tranquilos de que ese Dios santo, de Él solo salen pensamientos buenos hacia nosotros. Gracias. Gracias por este día. Y gracias porque el enamorarnos de ti, estar cada día en tu casa, nos va a hacer aborrecer el pecado y llamarlo por su nombre, hasta que realmente algún día lo repudiemos y no nos guste y realmente nos apartemos de él. Gloria a Dios por esta mañana, gloria a Dios por este tiempo de ayuno y gloria a Dios porque el Señor está tratando con nuestros corazones. Te entregamos nuestras vidas, danos fuerza, ayúdanos, Señor, queremos avanzar y en este día de ayuno oramos para que saques el pecado de nuestras vidas, cualquiera que sea, y que realmente aprendamos a vivir una vida santa y apartada para ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana seguimos en este hermoso y maravilloso tema. Bendiciones para todos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Te esperamos el día 2 de nuestro seminario GPS, Conociendo el Camino, el día martes 25 de enero a las 5 de la mañana y 12 del mediodía por nuestro canal de YouTube Ministerio Maná. Y si estás en la ciudad de Medellín, comparte con nosotros a las 7 de la noche en el auditorio Premium Plaza, ubicado en el 4º piso del centro comercial Premium Plaza. También podrás disfrutar de nuestra transmisión en vivo si te encuentras fuera de la ciudad de Medellín a las 7 p.m. hora colombiana por nuestro canal de YouTube Ministerio Maná. Te esperamos.